El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarla. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Nadie te ha condenado. Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, celebramos ya el quinto domingo del tiempo de Cuaresma. Y si recuerdan bien, la semana pasada meditamos la parábola del Hijo Pródigo, conocida también como la parábola del Padre Misericordioso. En ella nos dábamos cuenta que el amor y el perdón de Dios por nosotros, sus hijos, no tiene límite alguno. En este domingo también meditamos sobre otro pasaje que nos da el mismo mensaje. Pero en esta ocasión se trata de una mujer sorprendida en adulterio. Ahora bien, vamos a adentrarnos al texto del Evangelio que hemos apenas escuchado. Pero antes es bueno mencionar que ya el próximo fin de semana vamos a estar dando inicio a la Semana Santa. Por eso, la liturgia nos presenta estos textos que nos hacen ver cómo Jesús se acerca a Jerusalén para lo que será su entrega de amor por la humanidad en la cruz del Calvario. Y vemos entonces cómo muchos de los líderes religiosos de su tiempo buscaban excusas para poder asesinarle, para poder matar. Sin embargo, debemos tener en cuenta que más que un asesinato, lo que sucede con Jesús en la cruz es una ofrenda de amor, una entrega. Básicamente Jesús dice: ustedes no me quitan la vida, soy yo el que la entrego para reconciliarlos con el Padre y abrirles así las puertas del reino de los cielos. Ahora bien, el texto dice que Jesús se retira primero al monte de los Olivos, ese lugar en el cual Jesús llora, ese lugar en el cual Jesús suda, ese lugar en el cual Jesús siente angustia, poco antes de su crucifixión. Ahora bien, el texto también menciona que Jesús, después de estar en el huerto de los Olivos, se dirige al templo de Jerusalén, lugar de culto por excelencia para los judíos. Y allí se sienta a enseñar a aquellos que desean escucharle. Eso da la oportunidad perfecta para que algunos escribas y fariseos le lleven a esta mujer sorprendida en adulterio
Y poniéndola frente a él, dice el texto, le preguntan: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley a apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Hay dos cosas que yo quisiera mencionar sobre estas pocas líneas en particular. Primero, yo me pregunto dónde estaba el hombre con el cual esa mujer había cometido adulterio. Porque es un pecado que se lleva a cabo entre dos personas, no una sola. El adulterio es un pecado tanto en el caso del hombre como en el caso de la mujer, y debe ser rechazado rotundamente. Sin embargo, es entender que hablamos de un tiempo diferente, de una cultura diferente, en la cual se veía desde esa perspectiva. Ahora bien, otra cosa que resalta es el hecho de que el texto nos dice que la presentaron simplemente porque quería tenderle una trampa a Jesús. El deseo de estos hombres no era el que se cumpliera la ley de Moisés, a la cual ellos hacían alusión. El objetivo de ellos era tener excusa para tenderle una trampa a Jesús, al Señor de la misericordia. Y sería bueno, queridos hermanos y hermanas, que nos preguntáramos si tal vez en alguna ocasión en nuestras vidas hemos utilizado a alguien como trampa para justificar nuestros propios pecados, nuestras propias debilidades, nuestros propios defectos. Es triste cuando debemos acudir a otras personas para entonces seguir hundidos en la miseria del pecado, que no nos permite ser realmente lo que Dios quiere que seamos, es decir, santos como Él es santo. Esos hombres, en realidad, repito, no se preocupaban de que la ley se cumpliera. Era simplemente un deseo de querer hacer justicia por su propia cuenta, para eliminar a Jesús de sus vidas, porque lo consideraban una amenaza para la fe judía. Que nos libre el Señor, queridos hermanos, de utilizar al prójimo como carne de cañón, para nosotros poder salirnos con nuestra voluntad, y seguir así equivocados en nuestra vida. Es interesante porque el texto menciona que Jesús se agacha y comienza a escribir en el suelo. Si bien es cierto, no sabemos lo que Jesús escribía, algunas personas suelen decir que tal vez Jesús está escribiendo los pecados de aquellos hombres que acusan a esta mujer. Y es por eso que ellos, al darse cuenta, deciden retirarse lentamente. Sobre todo después que Jesús pronuncia esas palabras conocidas por todos nosotros seguramente. Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. La realidad, queridos hermanos, es que todos nosotros somos pecadores. Somos hechos del mismo barro. Y si bien es cierto, hay diferentes tipos de pecado, y tal vez no somos los más pecadores, muchas veces no solemos ser tampoco los más santos. El miércoles en la noche, cuando llevaba a cabo la reflexión cuaresmal, yo hacía mención a este tema y decía que muchos de nosotros en ocasiones solemos compararnos con aquellas personas que consideramos son más pecadores que nosotros. Y al mirar hacia ese lado decimos, bueno, es que estos son peores. Pero ¿por qué no miramos al otro lado y nos damos cuenta de aquellos que son más santos que nosotros? En realidad, estamos haciendo todo lo posible, queridos hermanos, para vivir una vida de santidad y de perfección espiritual.
No podemos utilizar el pecado del prójimo para poder justificar nuestro propio pecado. Recordemos que al momento de morir vamos a ser juzgados individualmente por Dios. Y si bien es cierto, el juicio de Dios se basará en el amor, también nosotros debemos vivir de manera responsable, cumpliendo las expectativas que Dios tiene cifradas en cada uno de nosotros. Todos somos pecadores en busca precisamente de la santidad, de la misericordia, de la perfección espiritual. Lo cierto es que una vez que esos hombres se escabullen, solo queda Jesús y esta mujer. Seguramente ella tenía los ojos cerrados esperando el castigo que supuestamente merecía por su pecado. Queda allí, pues, la miseria representada en ella y la misericordia representada en Jesús. Y es allí cuando Jesús se dirige a ella diciéndole: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Nadie te ha condenado. Y ella, seguramente con gran sorpresa, levantando su mirada, levantando su cabeza, dice: nadie, Señor. A lo que Jesús responde: pues yo tampoco te condeno, vete y ya no vuelvas a pecar. A lo largo de todo mi ministerio sacerdotal me he encontrado con situaciones tristes en las cuales hay personas que les cuesta creer en el perdón de Dios y que se cierran al perdón de los demás simplemente porque no son capaces de perdonarse a sí mismos. Porque son muy duros con ellos mismos. Porque no pueden olvidar los pecados y los errores cometidos en los años de su juventud o incluso de su niñez. Queridos hermanos, cuando nosotros nos cerramos al autoperdón, obviamente no vamos a poder disfrutar de ese regalo tan grande que Dios nos da en su perdón divino. Eso nos limita. Y repito, no solamente es un daño que nos hacemos a nosotros, sino que es un daño que prolongamos hacia las personas que más queremos. No solo debemos recibir el perdón de Dios, debemos aprender a perdonarnos, para de esa manera abrirnos a la misericordia de Dios y poder vivir en paz, especialmente también con las personas a las cuales más queremos. Y por último, simplemente quiero hacer mención al hecho de que es el mismo Jesús el que dice: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Si el mismo juez todopoderoso, representado en Jesús, no nos condena, ¿quiénes somos nosotros, pues, para condenarnos y creernos indignos de su misericordia? Todo lo que Dios hace, queridos hermanos, lo hace por amor. Por lo tanto, no nos cerremos, pues, a su amor y a su misericordia. Las palabras finales de Jesús también son una gran enseñanza para todos nosotros. Porque Jesús no aprueba ni consiente el pecado de esta mujer, así como no aprueba ni consiente nuestro propio pecado. Es por eso que Jesús le dice: vete y no vuelvas a pecar. Es precisamente lo que el sacerdote, después de absolver al penitente, le dice: tus pecados te han sido perdonados, ve y no vuelvas a pecar. Queridos hermanos, no podemos pretender hacer que Dios se convierta en cómplice de nuestro pecado.
Una frase que aprendí recientemente es la siguiente: Dios nos ama como somos, pero Dios no nos quiere dejar donde estamos. Muchas veces solemos decir, es que yo soy así. Aquella persona que me quiera tiene que aceptarme como soy. Y es cierto, todos tenemos limitaciones. Algunos somos impacientes. Otros podemos tener un temperamento bastante corto. Pero queridos hermanos, siempre hay algo que podemos mejorar, especialmente si dejamos que Dios transforme nuestra vida cada día. Que al disponernos pues a dar inicio a este Semana Santa, apenas en 8 días, nosotros podamos aprovechar todas las gracias que el Señor nos da para dejarnos transformar por Él. Y que esto eventualmente nos lleve no solo a celebrar la resurrección de Jesús durante la Pascua, sino que con alegría podamos comenzar a celebrar también lo que será nuestra futura resurrección. Así sea.